Buenos días a todos. Es un placer encontrarnos, aunque sea por esta alternativa digital y virtual. Y aunque ustedes en general, como estudiantes que fueron a mi primera clase, ya tienen una exposición de la primera bolilla, para evitar justamente los inconvenientes de que haya varios alumnos que no se han incorporado, vamos a desarrollar en esta oportunidad la bolilla 1, los ejes directrices, para que vayan comprendiendo lo que son los títulos de crédito o títulos circulatorios o títulos valor, como los llama el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del artículo 1815. Es decir, que ahora la materia de los títulos de crédito no solamente se ve reflejada en el Decreto Ley 5965/63 para la letra de cambio y el pagaré, los dos grandes títulos que nacen en el medioevo para poder hacer circular la moneda, sino también la ley 24.452 de cheques y actualmente, a partir del 2015, su incorporación al Código Civil, vuelvo a reiterar, a partir del 1815, del artículo 1815 y siguientes. El primer punto de la bolilla habla de terminología y concepto de los títulos de crédito. Para comprender mejor la terminología es necesario hacer primero las referencias al concepto del título de crédito. En este sentido, ya es un clásico que todas las obras del derecho cambiario se refieran a la famosa definición del jurista italiano César Vivante, que nos dice, apréndansela de memoria, porque es realmente muy decidora y de ella se deriva toda la teoría general de los títulos circulatorios, que el título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él incorporado y que vincula solidariamente a los firmantes. Quien sepa explicar adecuadamente esta definición, virtualmente conoce la teoría general de los títulos de crédito y puede desarrollar toda la bolilla 1. Fijémonos que el primer término, documento, ¿a qué refiere? Refiere justamente a la unión entre el elemento real, la cosa, el papel donde se va a inscribir, se va a literalizar la promesa incondicionada de pago, es decir, el derecho personal se va a incorporar al papel. Y entonces tenemos, en primer lugar, esta clara distinción entre los dos elementos de todo título de crédito. Solo con la palabra documento, que es un documento privado, pero con notas particulares propias del derecho cambiario. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque implica un fenómeno que los italianos llamaron de la incorporación del derecho personal a la cosa. El derecho creditorio, ese que surge, por ejemplo, de un contrato de mutuo, de préstamo, de un saldo de cuenta corriente, de un saldo de una compraventa que se adeuda y que se hace constar en el pagaré o en la letra de cambio,
Esto implica, ¿no es cierto?, que por este fenómeno de incorporación, este derecho que surge de un contrato causal entre partes se incorpora al papel. Y al incorporarse al papel se produce un efecto espectacular, que es el nacimiento de un título constitutivo de un derecho nuevo, de un derecho en realidad autónomo, que va a partir de allí poder circular sin que se vea afectado por las anteriores transmisiones. Y ese es el principio de autonomía. Dice el artículo 1815 con toda claridad que los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo sujeto a lo previsto en el artículo 1816, que es el que habla de la autonomía. Fíjense ustedes que ya en el nuevo Código Civil se señala este fenómeno de la incorporación. ¿Cómo lo hace el Decreto Ley 5965 y la Ley 24.452 de cheque y el decreto referido a letra y pagaré? No hablan de la incorporación, pero sí hablan de que la letra de cambio debe tener los requisitos formales y esenciales contenidos en los artículos 1 y 2. El pagaré, los requisitos formales y esenciales contenidos en los artículos 101 y 102. Y el cheque, también los requisitos formales y esenciales contenidos en los artículos 1 a 6 de la Ley 24.452. Aspectos que ya abordaremos en otra oportunidad con más detenimiento. Entonces, volviendo a la famosa definición, documento, y ya tenemos el fenómeno de la incorporación del derecho que se literaliza, por eso es el derecho literal, y que además se literaliza en forma autónoma, es decir, se vincula de la causa, tal como lo dice con toda claridad el artículo 18 del Decreto Ley 5965 y el artículo 18 de la Ley 24.452 de cheque, y que es asumido por el Código Civil en el 1816, cuando dice: el portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme a la ley de circulación, esto es fundamental, tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que puedan existir contra anteriores portadores. Entonces, nuevamente descubrimos la sabiduría de Vivante. El documento, que es el título de crédito, el documento necesario hacia la legitimación, la aportación hacia a la legitimación del portador legítimo, artículo 17 del Decreto Ley 5965 de letra de cambio y pagaré, y que nos va a demostrar, ¿no es cierto?, la función de legitimación que nos da la posesión. Documento necesario. ¿Para qué? Para ejercer, ya hemos dicho, el derecho literal y autónomo en él incorporado, y que va a vincular solidariamente a todos los que lo firmen, sea el suscriptor de una letra, sea el girado aceptante de una letra obligado directo, sea también
los endosantes que van transmitiendo el título. Entonces descubrimos claramente cómo los títulos de crédito son, desde esta perspectiva, lo que el alemán Einer llamó ya en el siglo XIX, 1848, el papel moneda de los comerciantes. ¿Por qué papel moneda de los comerciantes? Porque la mera entrega por la correcta ley de circulación, porque si era necesario endosarlo, había que endosarlo, como dice el artículo 17 del decreto ley 5965, la mera entrega y endoso por una cadena regular de estos a otra persona le transmitía la propiedad, primera función del endoso, lo legitimaba y le permitía ejercer el cobro. En una palabra, el título de crédito es esencialmente ejecutivo. La acción cambiaria es una pretensión de derecho material. Por eso el proceso cambiario no es un proceso que está en los códigos de rito, sino que está reglado en el decreto ley 5965, en la ley 24452 de cheques y ahora también en el Código Civil y Comercial a partir de su sanción en el 2015, del 1815 en adelante. Fíjense cómo es claro, ¿no es cierto? Estos dos artículos que hemos leído primero, el 1815, cuando dice los títulos valores incorporan una obligación incondicional, la promesa incondicional de hacer pagar, letra de cambio, por el girado si acepta, una cantidad de dinero en forma incondicional a su vencimiento. Y ya veremos el tema de los vencimientos. Y otorgan a cada titular un derecho autónomo, ¿no es cierto? De manera tal que le son inoponibles las defensas personales que puedan existir contra anteriores portadores. Esto también está claramente receptado, como dijimos, en el artículo 18 del decreto de ley 5965. Pero claro, una vez que estamos frente a un título de crédito y sabemos por qué es documento, porque se le ha literalizado, se han unido el elemento real y el elemento personal, se ha literalizado, que ese derecho es autónomo, advertimos también que las formas son fundamentales. ¿Por qué? Porque en realidad el derecho, al cuidar las formas de ese tipo de instrumento, está tutelando el derecho personal que se ha incorporado. No es la formalidad del derecho quiritario romano o del derecho simplemente del derecho privado común, sino que es el rigor cambiario típico que le da a las formas una flexibilidad especial. Los requisitos esenciales son fundamentales para que exista el título de crédito. Si falta uno de los requisitos esenciales, salvo los llamados naturales, que son salvados especialmente por el artículo 2 y por el artículo 102 en la letra y en el pagaré, respectivamente, lugar de pago y fecha de vencimiento, salvo esos elementos naturales, en los demás casos, realmente, si falta uno de esos elementos, el título no valdrá como tal y estaremos simplemente frente a un simple quirógrafo de deuda, es decir, un documento privado que puede instrumentar una declaración de deber una cantidad de dinero, pero que habrá que hacerlo reconocer en juicio, tendrá por ir por vía ordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. No tendrá todas las características de este título constitutivo
creditorio. Y les quiero agregar algunos elementos más. Les había dicho que el alemán Einer decía que era el papel moneda de los comerciantes. ¿Por qué? Porque estaba la libertad de creación, que hoy está en el artículo 1820 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Y que permitía que los comerciantes crearan estos títulos. ¿Para qué? Para que terceros en otras plazas, como era en el medioevo, honraran el mismo, aceptándolo y pagándolo. Hiciera un pagaré, el suscriptor, llegado a su vencimiento, también lo honrara pagándolo. Y entonces vemos claramente cómo la función era de papel moneda, ¿sí? Y esta relevancia del papel moneda voluntario, porque no tiene curso legal, hace que los alemanes reclamen en las convenciones de La Haya, concretamente en Ginebra, y fue receptado por nuestra legislación, una característica fundamental. Si ustedes leen el artículo 1 del decreto ley 5965, si leen el 101, si leen la ley de cheque, van a ver que el primer elemento que debe tener cada uno de estos títulos es su denominación. Es decir, por esta letra de cambio, por este pagaré, cheque. ¿Por qué? Porque eso implicaba la existencia de un documento que incorporaba un derecho, que constituía un derecho autónomo. No era cualquier otro documento. Dice Mosa, ese gran maestro italiano, que el nomen juris advertía a los demás de que estaba creando se estaba creando con este título, por la fuerza jurígena del creador, del suscriptor del título, una nueva causa de deber diferenciada de la que surgía del contrato de cambio o cualquier otro contrato que diera nacimiento a este título de crédito, que se independizaba y consecuentemente también asumía un carácter autónomo el derecho y también abstracto, es decir, se desvinculaba de la causa. No es que no la tuviera, sino que se desvinculaba de la causa. Y entonces podemos decir que los títulos de crédito, además de ser literales, además de ser autónomos, son abstractos y obviamente son formales, por lo que dijimos antes, de poder tutelar la cosa y, tutelando la cosa, proteger el derecho, la promesa incondicionada de hacer pagar o de pagar una suma de dinero. Y entonces advertirán claramente no solamente la libertad de creación y el rigor cambiario, ¿no es cierto?, que lo que pasa con las defensas oponibles, que no pueden sino articularse entre partes directas, es decir, entre los mismos que los crearon, entre el primer suscriptor y el tomador, porque para que se obtenga la abstracción, el título tiene que circular, como decía el viejo artículo 212 del Código de Comercio, y que hoy el artículo 1816 lo recepta con una terminología diferente, pero que en definitiva significa lo mismo. El portador de buena fe de un título de crédito que lo adquiere conforme con su ley de circulación, es decir, sabiendo que tiene derecho a adquirirlo. Artículo 17, porque si hay mala fe, exceptio male fidei, segunda párrafo del artículo 17, no tendrá derecho a cobrarlo, a ejercer el derecho. Y lo mismo pasará con la autonomía, que está en el artículo 18.
contra la autonomía, es decir, para poder oponer las excepciones personales, puedo yo hacer valer una excepción especial que es la exceptio doli, que es demostrar el dolo de quien lo tiene. Esto lo veremos también en la bolilla 5, en acciones y excepciones. Lo que me interesa ahora es que comprendan que el título de crédito regulado, los títulos de crédito, letra de cambio, pagaré y cheque, regulado en las normativas que ya he citado varias veces, son ese documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el incorporado, son formales y además de formales, el rigor cambiario le da una relación a esa formalidad con la literalización que los hace necesariamente completos. Para presentarlos al cobro, los títulos tienen que estar completos, aunque vamos a ver más adelante que también puede haber libramiento de títulos en blanco. Entonces tenemos el elemento real y el elemento personal. Y las relaciones y la confluencia entre literalidad, formalidad y completividad se da de suyo. Si el derecho se literaliza en la forma que está en los artículos 1, 2, 101 y 102, surge un título completo. Y ahí está el punto 5. Y la naturaleza de la obligación cambiaria, que hace al perfeccionamiento del acto cambiario, dio lugar a un enorme debate. Si bastaba la firma para crearlo o si era necesario la emisión para que circulara y también la apariencia del título. En rigor, en nuestra doctrina se señaló que era suficiente la declaración de voluntad. Pero esto, como pasa siempre en el ámbito doctrinario, no es tan así, no es tan dogmático. Es cierto que el título nace por la fuerza jurígena del suscriptor, pero tiene que lateralizarse con los elementos formales y esenciales que están en la norma, o sea que hace falta la apariencia del título y además tiene que tener la aptitud de transmitirse, es decir, de circular. Dice Scuti que él se queda con el nombre de títulos circulatorios. ¿Y saben por qué? Porque allá en las convenciones de Ginebra, en La Haya, cuando los alemanes peleaban para que se nominaran los títulos, letras, pagaré, cheque, bueno, el cheque fue más adelante, letras, pagaré, para que se supiera qué naturaleza tenían, también los franceses dijeron, pero es esencial que esté la cláusula de la orden, es decir, que los títulos, la ley de circulación es la transmisión a través del endoso y de la entrega del título. Esto es fundamental. Por eso es que las funciones del endoso son otro de los temas esenciales que habrá que analizar. Los títulos, valores, los títulos de crédito son títulos a la orden. Entonces son el papel moneda de los comerciantes, no puede desvirtuarse su finalidad y además son también títulos circulatorios. Entonces ustedes me dirán ¿y con qué terminología nos quedamos? Títulos de crédito, títulos circulatorios, títulos valor. Podríamos decir que cuando nos referimos a los títulos cartulares propiamente dichos, más allá de alguna digitalización que se está dando ahora con el cheque, obviamente nos estamos claramente refiriendo a estas características. Y bueno, el rigor cambiario tiene esa fuerte caracterización y esas pautas de interpretación que hemos estado explicando. Falta solamente ya hablar de los caracteres de los títulos cambiarios. Y los caracteres de los títulos cambiarios
los acabamos de ir enumerando al explicar la definición, por lo tanto surgen sencillos, ¿no es cierto? Son títulos formales, son títulos literales, porque la formalidad solo se entiende a través de su literalización, son títulos completos, porque deben tener todos los elementos esenciales, salvo los naturales que están suplidos en el artículo 2 y en el 102. Son títulos que vinculan solidariamente a los firmantes, de manera tal que todos los firmantes, tanto el suscriptor como los endosantes, garantizan el pago del título, y esa pretensión cambiaria es esencialmente ejecutiva, aunque cuando veamos acciones veremos que hay una acción directa y una acción de regreso que son absolutamente diferentes. En definitiva, esto es una primera aproximación a los títulos de crédito que espero que les sea útil para poder entender los primeros 2 o 3 capítulos del libro de Scuti y también los trabajos que hemos subido en torno a una teoría general de los títulos de crédito y otros trabajos a la página de Facebook, al grupo de Facebook. Ha sido un placer compartir con ustedes este rato y compartir entre comillas, y espero que pronto nos podamos estar viendo. Muchas gracias y nada más.